He hecho demasiado por esta ciudad, así que creo que es un gilipollas, como ese tío. Joel Embiid se ha enfadado con Paul George después de descubrir que filtró al mundo conversaciones privadas del equipo 76ers. Y, sinceramente, Joel tiene todo el derecho a hacerlo. Esas filtraciones están sacando a la luz fisuras entre bastidores como nunca antes se había visto. Tengo todos los detalles. Vamos a ello. La traición que sacudió Filadelfia. La temporada 2024-25 de los Philadelphia 76ers comenzó con aspiraciones al título. Una plantilla repleta de estrellas como Joel Embiid, Paul George y Tyrese Maxey, y el optimismo que solo se consigue al incorporar a un ex-All-Star a un núcleo ya de por sí talentoso. Pero en noviembre, esos sueños se habían convertido en una pesadilla que acabaría por sacar a la luz las fracturas más profundas de una de las franquicias más observadas de la NBA. Los Philadelphia 76ers tuvieron un comienzo desastroso, con un balance de 2-11, lo que puso inmediatamente en peligro las opciones de la franquicia de ganar el campeonato. Las dificultades iniciales no se limitaban a las victorias y las derrotas, sino que eran síntoma de problemas más profundos que se habían estado gestando bajo la superficie. Joel Embiid, MVP de la NBA en 2023 y piedra angular de la franquicia, estaba lidiando con su habitual impuntualidad a los eventos del equipo, incluidas las reuniones, lo que creaba fricciones en un vestuario que necesitaba desesperadamente unidad. El punto de ruptura se produjo cuando el veterano escolta Kyle Lowry solicitó una reunión solo para jugadores en noviembre de 2024. Estas reuniones son sagradas en el deporte profesional. Santuarios privados donde los jugadores pueden hablar con franqueza sobre cuestiones que pueden ser demasiado delicadas para el público. Están pensadas para ser espacios seguros donde la responsabilidad pueda florecer sin miedo al juicio externo o al escrutinio de los medios de comunicación. Lo que ocurrió en aquella sala de reuniones de Filadelfia debía quedarse allí, sujeto al código no escrito que rige los vestuarios profesionales de todos los deportes. Durante esta sesión a puerta cerrada, ocurrió algo sin precedentes que cambiaría para siempre la dinámica entre Embiid y sus compañeros de equipo. Tyrese Maxey, a pesar de tener solo 24 años y ser bastante más joven que el ex-MVP, dio un paso al frente para enfrentarse a Embiid por sus continuos retrasos. No se trató de un ataque malicioso ni de un juego de poder, sino de un compañero de equipo que desafió a otro para que mejorara, para que diera ejemplo y para que comprendiera cómo sus acciones estaban afectando a la cultura y la moral de todo el equipo. Pero que Tyrese Maxey le dijera eso a él no es tan grave como lo reconoció Joel Embiid, porque, ya sabes, has llegado tarde, has sido impuntual y te lo han recriminado. Eso no es lo importante. El gran problema es que a alguien le importa tan poco cómo quedaría Joel Embiid, que el talento superestrella de los Philadelphia 76ers se vio expuesto al escrutinio público. El enfrentamiento en sí fue breve. Según Embiid, toda la discusión duró aproximadamente 30 segundos. No fue la discusión acalorada y explosiva que los medios de comunicación harían parecer más tarde. Fue un joven líder que desafió a una superestrella consagrada a ser mejor, con el respeto y la franqueza que requieren los equipos campeones. Maxey, que se había convertido en un líder vocal a pesar de su edad, simplemente le pedía a su compañero de equipo que estableciera el estándar que se esperaba que todos los demás siguieran. Pero lo que sucedió a continuación destrozaría los cimientos de la confianza en la que se basan los equipos profesionales para funcionar con eficacia. Los detalles de la reunión se filtraron a los medios de comunicación al día siguiente, el 18 de noviembre de 2024. ESPN informó de los pormenores del enfrentamiento entre Maxey y Embiid. No se trataba de un informe general sobre el mal funcionamiento del equipo, ni de vagas referencias a las tensiones en el vestuario. Se trataba de información detallada y específica sobre una conversación privada que debía permanecer confidencial. La filtración causó conmoción en toda la organización y más allá. La reacción inmediata de Embiid fue de furia y traición, y describió a la persona responsable como una verdadera mierda durante una rueda de prensa poco después de que el incidente se hiciera público. No se trataba solo de la ira por haber sido llamado la atención por llegar tarde, sino de la rabia de alguien que se sentía profundamente traicionado por personas en las que se suponía que debía confiar implícitamente. La violación no se refería solo al contenido de lo filtrado, sino al principio de confianza que rige las relaciones profesionales. Stephen A. Smith, que lleva casi 3 décadas cubriendo los vestuarios de la NBA, destacó que este tipo de incumplimiento representa una línea que simplemente no se puede cruzar.
La santidad del vestuario no se limita a guardar secretos, sino que consiste en mantener un entorno en el que se puedan mantener conversaciones difíciles, en el que se pueda fomentar la responsabilidad y en el que los equipos puedan abordar los problemas internamente antes de que se conviertan en espectáculos públicos. Lo que hizo que esta traición fuera especialmente devastadora fue el momento y el contexto. Los 76ers ya estaban pasando por dificultades, con un balance de 2-11, lesiones de jugadores clave y el intento de integrar a Paul George en su sistema. El equipo necesitaba más que nunca unidad y confianza, pero en lugar de eso, se expusieron públicamente sus quejas privadas, que les perseguirían durante toda la temporada y más allá. Paul George, en su podcast Pee with Paul George, expresó su propia frustración por la filtración, señalando que la reunión no había sido lo suficientemente conflictiva como para justificar su exposición pública. Su perspectiva como veterano que se había unido al equipo con expectativas de ganar el campeonato proporcionó un contexto adicional sobre lo perjudicial que había sido esta ruptura de la confianza. Esto no solo afectaba a Embiid, sino que envenenaba la dinámica de todo el equipo en un momento en el que menos se lo podían permitir. La filtración también tuvo implicaciones más amplias en la percepción que el público tenía del liderazgo de Embiid. Los medios de comunicación exageraron el asunto, sacándolo de quicio debido a su gran notoriedad. Lo que debería haber sido un asunto interno entre compañeros de equipo se convirtió en tema de debate nacional sobre la profesionalidad y las cualidades de liderazgo de Embiid. La filtración no solo violó la confianza del vestuario, sino que también pintó a Embiid como un líder poco profesional, lo que, en su opinión, amplificó injustamente la narrativa en torno a su estilo de liderazgo. Ya no se trataba solo de llegar tarde a las reuniones, sino que se había convertido en un símbolo de todo lo que los críticos llevaban tiempo diciendo sobre el compromiso y la capacidad de liderazgo de Embiid. A medida que la historia fue evolucionando a lo largo de la temporada, quedó claro que no se trataba de un incidente aislado que se olvidaría con el tiempo. La traición había provocado un cambio fundamental en la forma en que Embiid veía sus relaciones dentro de la organización, sentando las bases para decisiones que afectarían no solo al resto de la temporada 2024-25, sino potencialmente a todo el futuro de la franquicia de los Philadelphia 76ers. Las consecuencias y la decisión de Embiid. En un perfil de ESPN de julio de 2025 realizado por Dotun Akintoye, Embiid reveló que conoce la identidad de la persona que filtró los detalles de la reunión, una revelación que añadió otra capa de complejidad a una situación ya de por sí complicada. Ya no se trataba solo de una traición desconocida, sino de que Embiid tenía que mirar a personas concretas dentro de la organización, sabiendo que una de ellas había violado su confianza de una manera tan fundamental. No se puede subestimar el impacto psicológico de llevar ese peso, de interactuar con sus compañeros y el personal, sabiendo que alguien entre ellos le había traicionado. La confianza para él es como algo enorme. Enorme. No es una preocupación. Quizá una fijación sea una forma mejor de describirlo. Y, ya sabes, uno de los incidentes de la última temporada fue la filtración en otoño, tras una reunión a puerta cerrada que tuvo el equipo. Él me lo comentó, y todavía le molesta mucho. Está claro. A pesar de saber quién era el responsable, Embiid decidió no revelar su nombre públicamente, afirmando que el pasado es el pasado. Esta decisión denota cierta madurez y profesionalidad, pero también pone de relieve la tensión que genera ese conocimiento. Al mantener en secreto la identidad, Embiid evitó crear más drama público, pero también se aseguró de que la incertidumbre y la sospecha siguieran impregnando el ambiente del vestuario. La consecuencia más significativa y potencialmente devastadora de esta traición se produjo en forma de la decisión de Embiid sobre las futuras interacciones con el equipo. Hizo hincapié en que la ruptura de la confianza era un tema importante, diciendo: «Es difícil estar rodeado de gente que hace ese tipo de cosas». Eso nos lleva de nuevo a la cuestión de la confianza. Una vez que cruzas esa línea, no puedes esperar que vuelva a formar parte de una reunión del equipo. Eso simplemente no va a suceder. No se trataba de una reacción emocional en el calor del momento. Era una decisión calculada y deliberada del jugador más importante de la franquicia para cambiar radicalmente su forma de participar en el proceso de construcción del equipo. La postura de Embiid refleja un problema más amplio de confianza dentro del equipo, ya que considera la filtración como una traición que socava la cohesión del equipo, sobre todo teniendo en cuenta que la reunión tenía como objetivo abordar los retos internos de forma privada. Las implicaciones de esta decisión van mucho más allá de perderse unas cuantas reuniones. Su negativa a participar en futuras reuniones es una declaración significativa
ya que podría limitar su participación en momentos críticos para la construcción del equipo, especialmente para una plantilla de los 76ers, que ya está lidiando con problemas de química tras una temporada decepcionante. Estas sesiones a puerta cerrada son donde los equipos abordan sus problemas más acuciantes, donde se establece la responsabilidad y donde tiene lugar el tipo de comunicación honesta necesaria para alcanzar el éxito a nivel de campeonato. Y no se puede ganar cuando hay serpientes como estas en tu equipo. Así que es algo muy grave. Y demuestra que hay una gran desconexión, no solo en este equipo, sino entre las personas que lo integran. Los comentarios de Embiid sugieren que la persona que filtró la información podría seguir formando parte de la organización de los 76ers, ya que señaló de forma críptica: es posible que sigan por aquí. Esta revelación crea una fuente constante de tensión y paranoia dentro de la organización. Si la persona responsable de la filtración sigue trabajando para el equipo, ya sea como jugador, entrenador o miembro del personal, eso significa que todas las reuniones posteriores, todas las conversaciones privadas y todos los intentos de crear equipo se producen bajo la sombra de una posible traición. No se puede pasar por alto el impacto psicológico que esta situación tiene en Embiid personalmente. El perfil de Dotun Akintoye reveló que Embiid había estado lidiando con una gran frustración a lo largo de la temporada e incluso había buscado terapia para abordar las tensiones mentales y emocionales. La filtración añadió otra capa a lo que ya era una temporada difícil, tanto física como emocionalmente. Creo que el último año de su vida ha sido realmente trascendental para él. Creo que, en cierto modo, está aprendiendo que necesita más a la gente. Pero también creo que está aprendiendo a complacerlos menos. Y eso es algo interesante. Me habló de estar en terapia y de desahogar los sentimientos con los que ha estado lidiando. La decisión de retirarse de las reuniones del equipo también representa un cambio fundamental en la filosofía de liderazgo de Embiid. Como 7 veces All-Star y ex-MVP, con promedios en su carrera de 27,7 puntos, 11,0 rebotes y 3,7 asistencias, Embiid es la piedra angular de la franquicia. Pero su disponibilidad limitada y ahora su aislamiento autoimpuesto de las reuniones del equipo plantean serias dudas sobre su enfoque de liderazgo. El momento en que se ha tomado esta decisión es especialmente problemático, dada la difícil situación general de los Sixers. El equipo terminó la temporada 2024-25 con un balance de 24-58, quedándose fuera de los playoffs por primera vez desde la temporada 2016-17. Se trata de una franquicia que aspiraba al título al comienzo de la temporada, pero que, en cambio, ha obtenido uno de los peores registros de la NBA. La combinación del fracaso en la cancha y el drama fuera de ella creó una tormenta perfecta que la filtración no hizo más que amplificar. Lo irónico es que la reunión se convocó específicamente para abordar las dificultades del equipo y encontrar formas de mejorar su rendimiento. En lugar de servir como catalizador para un cambio positivo, se convirtió en la fuente de una disfunción adicional que afectaría al equipo durante toda la temporada. La filtración también tuvo repercusiones que fueron más allá de la reacción de Embiid. Tanto la reacción de Embiid como la de Paul George sugieren un sentimiento compartido de que la filtración fue innecesaria y perjudicial, posiblemente impulsada por un agente o un jugador que buscaba influir en la opinión pública. Esto sugiere que la violación de la confianza no fue solo un error inocente o un chisme casual, sino que pudo haber sido un intento deliberado de influir en la narrativa en torno al equipo y sus jugadores. El contexto más amplio de la temporada de los 76ers hace que esta situación sea aún más problemática. Embiid solo jugó 19 partidos debido a una lesión persistente en la rodilla izquierda que requirió una cirugía artroscópica en abril de 2025, lo que puso fin a su temporada. Paul George también se sometió a una cirugía de rodilla tras una lesión fuera de temporada, y Tyrese Maxey se vio apartado del equipo por una distensión en el tendón de la corva a principios de temporada. El trío jugó juntos solo 15 partidos, con un total de solo 6 minutos en la cancha. Esta falta de cohesión en la cancha, combinada con el drama fuera de ella creado por la filtración, hizo casi imposible que el equipo desarrollara la química y la confianza necesarias para triunfar al más alto nivel. Las implicaciones a largo plazo de la decisión de Embiid de retirarse de las reuniones del equipo van mucho más allá de la temporada actual. Esta decisión sienta un precedente sobre cómo se gestionarán los conflictos y la responsabilidad en el futuro, y envía un mensaje a los jugadores más jóvenes sobre cómo responder cuando se rompe la confianza. También crea un vacío de liderazgo que otros jugadores tendrán que llenar, alterando fundamentalmente la estructura de poder y los procesos de toma de decisiones del equipo. Una historia de filtraciones en la NBA que destruyeron equipos.
Si bien la situación de Joel Embiid con los Philadelphia 76ers representa uno de los ejemplos más recientes y dañinos de traición en el vestuario en la historia de la NBA, no es la primera vez que la filtración de información ha destrozado la estructura de un equipo de baloncesto profesional. La liga tiene una larga y preocupante historia de reuniones privadas, conversaciones y disputas internas que se filtran al discurso público, a menudo con consecuencias devastadoras para la química del equipo, las relaciones entre los jugadores y las aspiraciones de ganar el campeonato. Comprender este contexto más amplio ayuda a entender por qué la reacción de Embiid ha sido tan severa y por qué la cultura de las filtraciones de la NBA representa una amenaza tan persistente para el éxito de la organización. Quizás el ejemplo más infame de una filtración que destruyó la química de un equipo ocurrió durante la etapa de Kobe Bryant en Los Angeles Lakers. Una historia rápida. Esa es la historia rápida. Escucha esto. Esto le pasó a Shaq y a todos ellos. Shaq y todos ellos lo pueden confirmar. Alguien dijo algo sobre Kobe Bryant. Es una historia real. Alguien dijo algo sobre Kobe Bryant. Kobe Bryant entró en el vestuario antes de un partido. Se acercó a todos y cada uno de los jugadores, cogió el periódico y se lo restregó por la cara. Les dijo: ¿habéis dicho esto, hijos de puta? ¿Habéis dicho esto, hijos de puta? ¿Tú dijiste esto, hijo de puta? Fue uno por uno. Se lo dijo a todos porque quería que supieran que uno de ellos le estaba mintiendo, que no lo iba a admitir, pero quería que supieran lo que pensaba de ellos. Este incidente ilustra perfectamente la paranoia y la desconfianza que pueden generar las filtraciones en un vestuario. Cuando las conversaciones privadas se hacen públicas, no solo afectan a la persona de la que se habla, sino que envenenan todo el ambiente, ya que todos los jugadores se convierten en sospechosos potenciales. El desgaste psicológico de no saber en quién se puede confiar crea una atmósfera en la que es casi imposible formar un equipo auténtico. La era del Big Three de los Miami Heat ofrece otra lección sobre cómo las disputas internas pueden convertirse en un arma mediante filtraciones estratégicas. Durante el tumultuoso periodo 2010 a 2014, surgieron numerosos informes sobre las tensiones entre LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh, así como los conflictos con el entrenador Erik Spoelstra. Aunque los Heat acabaron ganando 2 campeonatos, el flujo constante de información filtrada sobre disputas en los entrenamientos, desacuerdos sobre el tiempo de juego y choques de personalidad creó distracciones continuas que el equipo tuvo que superar en lugar de aprovechar. Lo que hizo que la situación de los Heat fuera especialmente perjudicial fue la forma en que los agentes y representantes utilizaron las filtraciones a los medios de comunicación como herramienta para promover los intereses de sus clientes. Surgían historias sobre jugadores concretos que no estaban contentos con su papel, que querían más protagonismo o que se sentían infravalorados. Información que solo podía provenir de alguien con un conocimiento íntimo de las conversaciones privadas. Esto creó una cultura en la que los jugadores sentían que no podían hablar abiertamente sin correr el riesgo de que sus palabras fueran tergiversadas y utilizadas en su contra en la opinión pública. El periodo de dominio de los Golden State Warriors, a pesar de su increíble éxito, también estuvo marcado por varias filtraciones perjudiciales que pusieron de manifiesto las tensiones internas. La más notable se produjo durante la temporada 2016-17, cuando surgieron informes sobre acaloradas discusiones entre Draymond Green y Kevin Durant, incluyendo Green supuestamente insultando a Durant y cuestionando su compromiso con el equipo. Estas filtraciones tenían múltiples propósitos. Satisfacían la curiosidad del público sobre si el superequipo era tan armonioso como parecía, pero también creaban un daño duradero en las relaciones que acabaría contribuyendo a la decisión de Durant de abandonar la franquicia. Lo que hizo que las filtraciones de los Warriors fueran especialmente insidiosas fue su momento. Muchas de las informaciones más perjudiciales salieron a la luz durante las cruciales eliminatorias, cuando el equipo necesitaba la máxima concentración y unidad. No se puede subestimar el aspecto de guerra psicológica de estas filtraciones. Los rivales podían utilizar el conocimiento público de la discordia interna para atacar a jugadores concretos o relaciones durante los partidos, sabiendo que las tensiones no resueltas podían aflorar bajo presión. La temporada del campeonato de los Cleveland Cavaliers en 2016 también estuvo a punto de descarrilarse por una serie de filtraciones sobre las tensiones entre LeBron James y el entrenador Tyronn Lue, así como por disputas sobre las rotaciones y los planes de juego. A lo largo de la temporada surgieron informes sobre acaloradas discusiones en los entrenamientos, desacuerdos sobre la estrategia y dudas sobre la jerarquía del liderazgo. Aunque los Cavaliers finalmente superaron estas distracciones y ganaron su histórico campeonato,
Personas cercanas al equipo revelaron más tarde que el flujo constante de información filtrada creó un estrés significativo y obligó a la organización a dedicar un tiempo y una energía valiosos a gestionar las relaciones públicas en lugar de centrarse exclusivamente en el baloncesto. La gestión del traspaso de James Harden por parte de los Oklahoma City Thunder en 2012 es otro ejemplo de cómo la filtración de información puede destruir relaciones y alterar la trayectoria de una franquicia. Surgieron informes sobre los debates internos del equipo sobre la renovación del contrato de Harden, incluyendo detalles sobre ofertas específicas, las limitaciones financieras de la propiedad y las prioridades de la dirección. Estas filtraciones no solo avergonzaron públicamente a la organización, sino que también proporcionaron a Harden y a sus representantes información que pudieron utilizar para presionar al equipo y, finalmente, forzar un traspaso que perseguiría a la franquicia durante años. La era de la dinastía de los Chicago Bulls tampoco fue inmune a las filtraciones perjudiciales. Durante la temporada 1997-98, que sería la última de Michael Jordan en el equipo, surgieron numerosos informes sobre las tensiones entre Jordan y el director general Jerry Krause, así como sobre las disputas sobre el futuro de Phil Jackson en la organización. Estas filtraciones crearon un ambiente circense en torno a lo que debería haber sido la celebración de uno de los mejores equipos de la historia de la NBA, y contribuyeron a la eventual ruptura de un núcleo campeón que podría haber seguido compitiendo al más alto nivel. Más recientemente, el breve experimento de los Brooklyn Nets, con un super equipo formado por Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden, se vio constantemente socavado por un flujo constante de filtraciones sobre tensiones en el vestuario, disputas entre los entrenadores y conflictos de personalidad. Surgieron informes sobre jugadores que cuestionaban el compromiso de los demás, que estaban en desacuerdo con las estrategias del equipo y que albergaban resentimientos por la atención de los medios de comunicación y la distribución de los tiros. Estas filtraciones crearon un ambiente tan tóxico que el equipo acabó desintegrándose a pesar de contar con talento de nivel de campeonato. El patrón en todos estos ejemplos es muy similar. Una vez que se rompe la confianza sagrada del vestuario, es casi imposible reconstruirla. Los jugadores empiezan a autocensurarse en las reuniones, evitan las conversaciones sinceras sobre los problemas del equipo y se refugian en círculos más pequeños y de confianza. El tipo de comunicación abierta que necesitan los equipos campeones se vuelve imposible cuando todos se preguntan qué compañero, entrenador o miembro del personal podría estar pasando información a los periodistas. Lo que hace que la situación de Joel Embiid sea especialmente preocupante es cómo encaja en este patrón histórico más amplio. La filtración de la reunión de los 76ers representa el mismo tipo de ruptura fundamental de la confianza que ha destruido la química del equipo durante décadas. El hecho de que Embiid haya decidido retirarse por completo de las futuras reuniones sugiere que comprende el precedente histórico y que está tratando de protegerse de nuevas traiciones. No se puede ignorar el papel de los agentes, representantes y personal del equipo en la facilitación de estas filtraciones. En muchos casos, la información que se hace pública no puede provenir solo de los jugadores, sino que requiere a alguien con acceso a múltiples perspectivas y un conocimiento detallado de la dinámica del equipo. Esta realidad crea capas adicionales de desconfianza, ya que los jugadores deben preguntarse si el personal de la oficina central, los entrenadores, los preparadores físicos u otro personal de apoyo podrían estar compartiendo información confidencial. El panorama actual de las redes sociales ha amplificado exponencialmente el impacto de estas filtraciones. Si antes una noticia perjudicial podía aparecer en un solo periódico o revista, hoy en día la información filtrada se difunde instantáneamente a través de múltiples plataformas, lo que crea una presión inmediata y sostenida que los equipos tienen dificultades para gestionar. Las reacciones de los aficionados, como se ha visto en el caso de Embiid, pueden convertirse en parte de la propia historia, lo que añade más tensión y escrutinio a la ya frágil dinámica del equipo. Los Philadelphia 76ers se enfrentan ahora al mismo reto fundamental que ha destruido a numerosos aspirantes al título a lo largo de la historia de la NBA. ¿Cómo se reconstruye la confianza una vez que se ha perdido? La historia demuestra que muy pocos equipos superan con éxito este reto sin realizar cambios significativos en su plantilla o sin pasar por largos periodos de disfunción. Las discusiones internas nublan la toma de decisiones cruciales. Las decisiones sobre la plantilla, el tiempo de juego, las tácticas y los recursos deben basarse únicamente en la estrategia baloncestística y en la victoria. La tensión persistente y los intereses contrapuestos dentro de la dirección o entre la dirección y el cuerpo técnico pueden dar lugar a decisiones comprometidas.
Las decisiones pueden verse influidas por la política o por el deseo de apaciguar a determinadas facciones, en lugar de por lo que es objetivamente mejor para el equipo. Esto da lugar a resultados subóptimos que debilitan al equipo en la cancha. Las franquicias exitosas funcionan con estabilidad y resuelven los desacuerdos de forma profesional a puerta cerrada. La situación actual de los 76ers es todo lo contrario. Sin un esfuerzo genuino por reconstruir la confianza, mejorar la comunicación y conseguir que todos, desde arriba hasta abajo, tiren realmente en la misma dirección, el potencial del equipo esta temporada se ve socavado. Para Embiid y los 76ers, el camino a seguir requerirá afrontar no solo su situación inmediata, sino la cultura generalizada de desconfianza que ha plagado la NBA durante décadas. El tiempo corre y, con cada día que pasa sin que se resuelvan estos problemas, las posibilidades de salvar la situación son cada vez menores. Gracias por ver este video. Si desea ver otro video tan interesante como este, haga clic en uno de los recuadros de la pantalla ahora mismo.